cualquier cosa durante la presentación y demás, si necesitáis hacer alguna pregunta o algo, levantáis la mano en el propio Teams y así os damos paso, o si queréis cualquier duda y demás podéis preguntar en el mismo chat, ¿de acuerdo? Un poco la idea es haceros la presentación. Muchos de vosotros ya nos conocéis, ¿no? Pero la idea es presentaros un poco quiénes somos, quién es Mitra. Luego haremos como una presentación general o una explicación general de en qué consiste el Machine Learning, ¿no? de forma genérica, y luego ya lo aterrizaremos al caso de uso en el que se centra este webinar, ¿no? De regulación inteligente de las estaciones de bombeo. Al final de toda la presentación dejaremos un tiempo, ¿no? Para que nos podáis plantear cualquier duda que tengáis y bueno, podamos comentar un poco cualquier tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, si queréis vamos a empezar ya. Bueno, nos presentamos brevemente. Yo soy, bueno, mi compañero es Jesús de Atena, desarrollador de software en Mitra, y en este caso, en este proyecto participo como Data Scientist. Y bueno, yo soy Aitor Mico y soy coordinador de proyecto en Mitra. Bien. Bien, un poco como resumen, ¿no? de quién es Mitra. Somos una ingeniería tecnológica cuyo nuestro principal enfoque está dedicado a la industria, ¿no? Normalmente hacemos proyectos de largo recorrido con nuestros clientes, no solemos hacer un proyecto muy corto de inicio a fin, sino normalmente los solemos acompañar y poco a poco ir creciendo con ellos, ¿no? Bien, principalmente tenemos 4 departamentos o 4 principales enfoques de desarrollo. Por una parte tenemos la parte de automatización y redes industriales, tenemos otro departamento de software, luego tenemos otro departamento que uniría un poco, ¿no? Estos 2 departamentos de automatización y software, que sería IoT e Industria 4.0, y por último tenemos un departamento de ciberseguridad. Voy a pasar a detallar un poco más en qué consiste cada uno de estos departamentos sin intentar alargarme mucho. Un poco la parte de automatización y redes industriales se encarga más de la parte de todo el diseño de estas redes, incluyendo en esto también la parte de los sistemas de SCADA o Smart de SCADA, que justamente este proyecto se basó en un sistema de Smart de SCADA del propio WinCCOA. Igual que también tenemos la parte de ingeniería de control y eléctrica, que tenemos nuestro propio taller donde diseñamos cuadros de control como el que podéis ver en la imagen. Y luego, en cuanto al departamento de software, desarrollamos también aplicaciones a medidas para clientes según sus diferentes necesidades. Normalmente utilizamos, nuestra metodología de trabajo suele ser Agile o Scrum, ¿no? Con el objetivo sobre todo de ir adaptándonos a los diferentes requerimientos o necesidades que van surgiendo a lo largo del proyecto, ¿no? A veces empezamos el proyecto con un objetivo, un enfoque, pero a medida que avanza detectamos otras necesidades o prioridades, y esto lo que nos permite, ¿no? Es adaptarnos o ser lo más flexibles posibles a estas circunstancias. También destacar un poco el departamento de UI UX, ¿no? para este diseño de las aplicaciones tan importante que al final deben ser funcionales, que es su objetivo. No, en cuanto a las soluciones IoT, tenemos desarrollado en diferentes industrias, ¿no? Esta ingesta o captación de datos desde planta, desde los propios equipos, hasta la ingesta en la nube con diferentes tecnologías. Bueno, por ejemplo, nube cloud puede ser AWS, Azure, trabajamos con diferentes. Bueno, como ejemplo, tenemos ya en estos momentos más de 25.000 equipos conectados en algunas industrias. Y por último, simplemente comentar el Departamento de Ciberseguridad, comentar que colaboramos activamente con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. También estamos certificados con la ISA y bueno, hacemos proyectos de ciberseguridad, sobre todo enfocados a la industria, y bueno, también realizamos auditorías de redes industriales. Como resumen, la principal actividad, ¿no? de Mitra o los proyectos en los que estamos involucrados. Ahora ya pasamos a la parte de Machine Learning, hacer un resumen, una explicación general de en qué consiste esta disciplina, ¿no? Bien, ¿qué entendemos como Machine Learning? Aquí un poco también el objetivo es intentar quitarnos o hacer hincapié de esta idea de magia que tenemos, ¿no? en cuanto al Machine Learning, ¿no? Tenemos millones de datos
disponibles, se procesan y tenemos un resultado. Bien, un poco el objetivo también de este webinar es explicar un poco los diferentes pasos o las diferentes estrategias a seguir, ¿no?, para pasar de este conjunto de datos iniciales, que muchas veces estamos hablando de millones de datos, a tener esta solución o este desarrollo de proyecto que nos va a ayudar en nuestro día a día o en nuestro negocio, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que Machine Learning no está diseñado para resolver problemas que no están pensados para ser resueltos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y me explico con esto. Puede resolver problemas que la tecnología de programación estándar o tradicional no es capaz de resolver, como podrían ser problemas que requieren interpretación humana, ¿no? En este caso, Machine Learning pues va un paso más allá y nos permite resolver estos problemas que son más complejos y difíciles de resolver que usando métodos más tradicionales. Y hay que tener otro punto, ¿no?, que hay que tener en cuenta que Machine Learning al final no deja de ser un programa, por lo que este input de datos, ¿no?, la colección de datos a analizar va a ser muy importante en todo este proceso. Bien, y un poco estas son las fases. En este gráfico podemos ver las diferentes fases o etapas por las que pasa o es necesario que pase un proyecto de Machine Learning o cómo lo enfocamos nosotros. Como podéis ver, es un proceso totalmente cíclico e incluso entre cada una de las diferentes etapas hay relación que va adelante o atrás para poder rediseñar o replantear alguna de las conclusiones que a lo mejor se habían ya llegado en fases anteriores, ¿no? Como resumen, las principales fases serían la comprensión del negocio, entender los datos que hay disponibles, luego preparar estos datos que van a servir como input de nuestro modelo de Machine Learning, el desarrollo y evaluación del propio modelo y, por último, ya la evaluación del mismo y, en todo caso, el despliegue. Bien, un poco como resumen de cada una de las etapas, el primer punto, ¿no?, la comprensión del negocio. Se pueden realizar diferentes reuniones. Aquí es muy importante y hay que destacar sobre todo el papel de los expertos en la materia sobre las que se va a tratar, ¿no?, sobre los que se va a realizar el proyecto. Al final son ellos los que están trabajando en el día a día con sus instalaciones, son quienes la dominan y quienes conocen muy bien su funcionamiento. Entonces, esta colaboración estrecha de los técnicos de análisis de datos y los expertos de materia es clave, ¿no?, para lograr unos buenos resultados en el proyecto. Bien, en estas primeras reuniones, además, también tratamos de identificar todos los posibles orígenes de datos, ¿no? A veces el origen es directamente leer datos de una escala o a veces hay bases de datos externas o cualquier otro sistema del que se pueden captar datos para el caso de uso que se aplica. Y luego también es muy importante definir los objetivos del proyecto, intentar acotar cuál va a ser el objetivo final del proyecto y no perdernos durante el camino. Bien, el siguiente punto se basa en la compresión de los datos, estudiar y entender, sobre todo los técnicos, qué significan o qué disponibilidad de datos van a tener para realizar el proyecto. Para entender estos datos y empezar su análisis hay diferentes estrategias. La primera de ellas, bueno, es directamente, ¿no?, estas reuniones iniciales donde los expertos van a explicar cada uno de los datos o variables en este caso, ¿no?, que pueden influir o intervenir en el resultado del proyecto. El siguiente punto sería una exploración ya analítica de estos datos, ¿no? Una vez tenemos ya estos grupos de datos o los orígenes, o ya hemos recibido nosotros en este caso, ¿no?, todos estos conjuntos de datos, es la primera parte de esta exploración analítica. En este caso hacemos uso de otras herramientas como por ejemplo Power BI, que nos permiten graficar estos datos y detectar o hacer un estudio preliminar sobre el comportamiento de las variables o si tienen correlaciones algunas de ellas. Una vez tenemos este estudio analítico, seguimos con las reuniones también con los expertos, en este caso del proyecto que estamos tratando, para que intentar entender junto con ellos estos comportamientos o estas anomalías inicialmente detectadas, a qué pueden deberse, para tener en cuenta sobre todo todas las diferentes variables o contextualizar el proyecto la manera más precisa posible. Y por último ya empezaríamos una fase de exploración más técnica, que de nuevo intentamos realizar siempre un estudio preliminar de los datos
final recordar que es un programa, todo Machine Learning, y el input de los datos es muy importante. Intentamos hacer como un estudio de si vamos a tener suficientes datos para empezar este estudio o incluso intentar ver un poco la calidad de los datos. Bien, el siguiente punto ya es la preparación de estos datos, donde se van a agrupar los datos, se van a seleccionar las variables más relevantes que pueden influir en el modelo y sus resultados, así como intentar adaptar todos los datasets disponibles, ya que muchas veces, como nos viene el dato en bruto, no es la mejor opción o no es posible hacerlo para programarlo y que el modelo sea capaz de interpretar estos datos. Este es uno de los puntos más importantes, ya que al final, a partir de este input, es el del que se va a procesar toda esta información y vamos a tener los resultados de nuestro modelo de Machine Learning. El siguiente punto ya sería el desarrollo del modelo como tal. Y hay que tener en cuenta que hay una infinidad de modelos, ¿no? Al final hay que tener claro cuál es el objetivo para intentar tratar de identificar los modelos que mejor se vayan a adaptar o mejores resultados vayan a tener en nuestro caso de uso. Principalmente, durante el desarrollo del modelo solemos distinguir tres fases. El entrenamiento del modelo, las pruebas que se realizan en el modelo y la validación final de este modelo. Aquí sí que se inicia una fase iterativa de entrenamiento, se prueba, se contrastan resultados y se vuelve a entrenar el modelo ajustando los diferentes parámetros para mejorar sobre todo para intentar optimizar este modelo o mejorar la precisión del mismo, ¿no? Aquí tenemos las tres etapas que comentábamos. Un poco la primera fase es el entrenamiento. Aquí es donde normalmente más capacidad de cómputo se necesita. Hay que tener en cuenta que aquí es donde el modelo va a procesar estos millones de registros de datos que tenemos para finalmente darnos el resultado que queremos, ya bien sea de una predicción, de una detección de anomalías o cualquiera que sea su objetivo, ¿no? Pasamos por un proceso de optimización del mismo y, por último, se valida este modelo. ¿Cómo se realiza la validación del modelo? Bien, normalmente lo que tenemos es un conjunto de datos inicial, ¿no? Estos datos históricos que previamente se habrán registrado. Y lo que se hace es un porcentaje de estos datos lo vamos a usar para el entrenamiento y otro porcentaje de datos disponibles se va a utilizar para su validación. Normalmente se suele usar un 70-30, 80-20, depende de los casos, ¿no? Es decir, usaríamos a lo mejor un 70% de los datos para entrenar el modelo y que él aprenda de forma automática el comportamiento de estos datos para darnos un resultado, y con el otro 20 o 30% de datos restantes lo que vamos a hacer es realmente validar si el modelo, los resultados que nos está dando son válidos o no. Bien, por último ya estaríamos en la fase de despliegue, que aquí simplemente lo que es importante destacar, ¿no?, es que la fase final, que es el despliegue, hay que tener un punto en cuenta, que es las necesidades de cómputo ya sea hardware o en nube, depende, ¿no?, que se van a necesitar, ¿no? Porque muchas veces los modelos pueden ser, como hemos comentado al principio, muy simples o muy complejos, por lo que en función de esto se va a necesitar más o menos velocidad de trabajo de las máquinas o de computación. Aquí es donde entra ya el último punto de resumen general de Machine Learning, de las diferencias de tratar un proyecto on-premise o on-cloud. Bien, como sabéis, en los últimos años la tendencia es poco a poco a llevarnos toda la información que tenemos disponible a la nube para tratar, en este caso en la propia nube, todos estos datos, ser capaces de procesarlos y realizar diferentes, ¿no?, proyectos o casos de uso sobre Machine Learning. ¿Por qué esta tendencia, no? Un poco el objetivo es, como hemos comentado, la mayor necesidad de este cómputo de procesamiento de datos es durante la limpieza de los datos y el propio entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una fase inicial del proyecto, bueno, durante el proyecto, se va a requerir esta capacidad computacional de nuestras máquinas para procesar estos millones de registros en relativamente poco tiempo y tener unos resultados. Pero una vez el modelo está entrenado, normalmente no deja de ser un algoritmo matemático, ¿no?, que va a tener unos inputs, lo cual va a calcular y nos va a dar un resultado. Y ya va a necesitar normalmente una capacidad de cómputo mucho menor. Es por esto que la nube nos da esta flexibilización o esta escalabilidad muy potente, por la cual podemos tener encendidas unas máquinas con altas prestaciones durante un periodo breve de tiempo, realizar este entrenamiento o procesado de los datos
y una vez tenemos ya nuestro modelo entrenado, podrían bajar estas máquinas o desactivar y tener el modelo corriendo con muchas menos necesidades de proyecto. Así evitamos comprar grandes infraestructuras de hardware para poder realizar este entrenamiento o procesado de datos. Bien, un resumen de Machine Learning. Espero intentar haberos aclarado algunas de las ideas conceptuales de en qué consiste Machine Learning, y vamos ya al caso de uso, donde vamos a ver cómo toda la teoría que os he estado contando se aplica a un caso de uso real, un proyecto de éxito que tuvimos en Colombia de eficiencia energética en las estaciones de bombeo de aguas de Bogotá. Y un poco el proyecto nació después de, como sabéis, poco a poco las empresas van apostando por estas nuevas tecnologías, de tener cada vez más dispositivos conectados todos entre ellos y ser capaces de monitorizar, y en este caso ya no solo monitorizar, sino tener análisis predictivos del comportamiento de los diferentes, ya sean dispositivos o funcionalidades generales de nuestro negocio, como en este caso, ¿no? Bien, en este caso el proyecto se desarrolló finalmente con la herramienta de Smart de escala disponible, que es una parte WinCCOA, ¿no?, de Siemens, y en lo que trató el proyecto era analizar estos millones de datos que ya tenían disponibles en su escala, después de años de ir poco a poco conectando todos sus dispositivos, ya sean datos de las bombas, de los propios grupos de bombeo, de los tanques, todas las variables de contorno del sistema, etcétera, ¿no? Luego, otro punto es, una vez el sistema esté en funcionamiento, establecer unos KPIs que nos van a permitir evaluar este modelo y la mejora que hemos tenido respecto al funcionamiento anterior a trabajar con este tema de Machine Learning. Y el otro punto a destacar es el propio desarrollo, ¿no?, de los algoritmos y modelos de Machine Learning para lograr esta mejora de la eficiencia energética del bombeo en estas cadenas de aguas de Bogotá. Bien, para tener un poco el contexto y entender el proyecto o el caso de uso que se ha desarrollado, tenemos estos 3 puntos. Son las 5 estaciones de bombeo sobre las que se aplicó todo el desarrollo del proyecto, qué disponibilidad de datos o orígenes teníamos disponible, y por último, cómo se enfocó en este caso la eficiencia energética del proyecto. Bien, esta cadena de bombeo constaba de 5 estaciones de bombeo. Como veis, están encadenadas secuencialmente, y cada una de estas estaciones, además del grupo de bombeo que veis en la imagen, había un tanque, ¿no? Realmente la estación 1 bombea hacia el tanque de la estación 2, cuyo tanque abastece tanto este grupo de bombeo que va a realizar el bombeo hacia la siguiente estación, como va a dar agua hacia la distribución o consumo final de la población. Bien, cada estación tiene a veces hay diferentes casuísticas en cada estación. Puede tener un tanque, 2 tanques conectados, podría tener cada estación de 5 bombas a 3 bombas. A medida que van escalando se necesita menos capacidad y había menos bombas. Es un poco el resumen, ¿no?, del contexto, para que tengáis claro del sistema sobre el que se trabajó. Bien, en cuanto a los orígenes de datos, ya tenían desarrollado un sistema SCADA con un WinCCOA, desde el que comentaba, recogían todos los datos de sus instalaciones, que tienen un montón de datos tanto de variables hidráulicas como eléctricas de los propios equipos o grupos de bombeo. Más luego veremos que hay que tener en cuenta algunos puntos, como que los datos recibidos no siempre vienen como esperamos, como en este caso, por ejemplo, cada dato que venía solo venía de todo el dataset o grupo de datos, solo nos viene la variable que en ese momento ha cambiado. El resto de variable, por ejemplo, venían null o sin valor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí tuvimos que realizar un trabajo para poder completar todos esos datos. Bien, en cuanto al objetivo del proyecto, el principal que se definió después de las reuniones iniciales era conseguir un modelo que realice estas sugerencias de operación, es decir, cuándo hay que arrancar o parar las bombas, o incluso mantenerlas encendidas o mantenerlas apagadas en cada una de las iteraciones. Y un punto a destacar, sobre todo porque, todos los que estáis aquí, aparte de vosotros sois de aquí de España, ten en cuenta que ahí, en este caso, en Bogotá no tenían una tarificación horaria, es decir, el input de tener un precio de hora diferente en función de en qué franja horaria estábamos, no lo teníamos como una variable del sistema, ya que en cualquier hora del día el precio del kilovatio hora era el mismo.
uno de los puntos que es muy importante, todo este tipo de información en estas reuniones iniciales que decíamos, definir y que esté muy claro desde el inicio del proyecto. Bien, en cuanto al desarrollo del proyecto, es donde vamos a ver ya la aplicación de cada una de las etapas que hemos estado viendo durante la fase inicial, estábamos comentando de manera más teórica, ¿no? Bien. Los casos de uso. Como comentábamos, el objetivo final era obtener el punto de funcionamiento de la instalación lo más eficiente posible. ¿Esto qué es decir? Lo que veíamos es que si en lugar de arrancar 2 bombas 5 minutos, pues lo pongo como ejemplo muy básico, ¿no? Podíamos tener una bomba encendida durante 2 minutos, garantizando igualmente toda la distribución del agua, pues éramos más eficientes, ¿no? Al igual que intentar reducir este número de arranques, intentar, siguiendo un poco la misma lógica, ¿no? Intentar evitar estos arranques de múltiples bombas o apagados, sino que hacerlo de manera más progresiva para disminuir estos picos de consumo, ¿no? Que suele haber o la posible energía reactiva que se pueda generar de estos arranques. En cuanto al tratamiento de los datos, aquí ya se inició todo el proceso. Una vez tenemos ya los datasets iniciales, empezamos el tratamiento de los datos. Y aquí mi compañero Jesús Tapena nos podrá comentar mejor. Sí, en una primera etapa extraemos todos los datos que se encontraban directamente en WinCCOA, extrajimos los datos de los últimos 3 años y a continuación realizamos un procesamiento inicial. En este primer procesamiento que realizamos en Jupyter, realizamos una limpieza muy superficial de los datos y a continuación los representamos en Power BI. Power BI lo que nos permite es visualizar de forma gráfica y de manera sencilla las diferentes variables de los datos que hemos extraído. Y de esta manera podemos sacar las primeras conclusiones de cuáles son las variables más importantes en nuestro proyecto. Una vez tenemos las variables más importantes, volvemos a Jupyter, que es, por así decirlo, para prototipar de forma sencilla. O sea, una vez tenemos las variables, las volvemos a procesar, realizamos sucesivas limpiezas de los datasets hasta que obtenemos justo lo que nosotros queremos. En estas limpiezas, además de eliminar aquellos valores anómalos, por ejemplo, potencias de electricidad negativas u otros flujos de agua que también fuesen negativos o cero, también realizamos una completación de los registros. Es decir, los datos que sacábamos del WinCCOA tenían una serie de marcas temporales, ¿vale? Si estos valores no se han modificado durante una marca temporal, no aparecían directamente los valores. Entonces lo que hacíamos era extender todos estos valores para que asociado a cada valor estuviese una marca de tiempo. Lo representamos otra vez con Power BI y podíamos ver en las gráficas finales cuál era la relación, por ejemplo, entre el consumo de agua y la potencia consumida por una bomba, etcétera. Una vez ya tenemos todos los datos procesados, podemos pasar al desarrollo del modelo inicial, ¿vale? En este modelo inicial utilizamos realizamos un estudio de diferentes algoritmos de predicción, como eran, por ejemplo, Sarima, Arima, Navy, Snavy, etc. En el caso de Navy es para, por ejemplo, obtener la predicción sin estacionalidad a través de medias aritméticas, por ejemplo. En nuestro caso, después de realizar varias pruebas con unos conjuntos de datos de meses de antigüedad, observamos que el que obtenía mejores resultados para predecir el consumo de agua en las siguientes horas era el modelo de Sarima. Una vez lo implementamos primero en Jupyter, pasamos ya a implementarlo directamente en R e insertarlo en WinCCOA. Entonces, si quieres... Sí. Entonces, el algoritmo, nuestro sistema en sí tiene dos partes. Por un lado, el algoritmo de predicción, que ambos están desarrollados en R. En la primera parte del algoritmo de predicción coge los datos del último mes del flujo de agua que ha habido y con esto es capaz de predecir cuál es el consumo de agua que habrá durante las siguientes 6 horas. Con este consumo de agua que hemos previsto durante las siguientes 6 horas, tenemos un algoritmo que se encarga de comprobar el estado actual de cada uno de los tanques, así como de las bombas, y determinar cuáles son las bombas más adecuadas para encender en cada momento, para para disminuir el número de arranques de las bombas y a su vez, por lo tanto, mejorar el consumo de energía de las estaciones y siempre mantener el volumen de los tanques entre unos valores en concretos. Es decir, en este caso, no solo nuestro modelo era capaz de predecir el consumo de las siguientes horas, sino que hacíamos uso de un algoritmo para dotar al sistema de mayor inteligencia
el cual era capaz de, en función de los niveles máximos y mínimos De que cada uno estaban de los definidos en los tanques, tanques, definir cuáles de, eran las mejores bombas a encender en cada instante. eso es. Igualmente también éramos capaces de tener el estado, por ejemplo, de cada una de las bombas, si estaban en mantenimiento, por ejemplo. En ese caso el sistema esa nunca la recomendaría, o era capaz de saber lo que estaba en mantenimiento para asegurar que con las bombas disponibles teníamos suficiente agua para garantizar el consumo a posteriori. ¿Cómo funciona? Una vez implementamos esta primera versión en R, directamente en un WSSOA, SOA, preparamos un pequeño simulador, que es una ventanita, en el que, comparándolo con respecto al histórico, lanzábamos nuestros dos algoritmos. Entonces, por ejemplo, si nos situamos en junio del 2019, podíamos ver cómo, si el operario hubiese hecho caso a nuestras indicaciones sobre qué bomba de agua arrancar en cada momento, cómo se hubiese comportado el sistema. Entonces, en estas primeras pruebas conseguimos ver que el número de inicios de bombas era mucho menor que el que tuvieron en la realidad, ya que los operarios que se encontraban directamente en los tanques de agua encendían bastante más las bombas que lo que nosotros hubiésemos recomendado en esa misma situación. Y bueno, para que los operarios pudiesen ver las bombas que tenían que abrir y también cómo el número de arranques, cuál era la energía que se estaba consumiendo en cada dato, preparamos directamente en Smart Scala una serie de KPIs que eran capaces de medir tanto la potencia que se estaba consumiendo en el momento en la instalación y demás valores para monitorizar en cada momento cómo era el funcionamiento de nuestro proyecto. Y finalmente, indicar que la mayoría de los modelos de Sarima, cuando nosotros utilizamos una proporción de 80% de datos y un 20% para poder realizar pruebas sobre estos datos, en un inicio calculamos unos valores de PDQ, que son las variables que utiliza el modelo de Sarima, para obtener las predicciones. En cualquier momento, aún así, si nosotros vemos que los valores predichos se alejan de los que ha habido en la realidad durante las últimas horas, volvemos a calcular los valores de PDQ para que todo el rato esté dando la predicción más acercada posible a la realidad. Esto, como comenta mi compañero Jesús, como habíamos dicho, normalmente los modelos de Machine Learning se entrenan una vez y lo normal es que hasta dentro de unos años, si no cambia el funcionamiento normal del sistema, no sea necesario el reentrene de estos modelos, ¿no? Claro, el problema con esto es que, por ejemplo, si cambiaban cualquier tipo de bomba o algo, el consumo de agua es diferente, o sea, cambia bastante ostensiblemente, por los que los valores de PDQ ya no serían los más correctos para poder realizar las predicciones. Entonces nosotros, al ver que las predicciones son incorrectas, somos capaces de volver a obtener los valores PDQ y de esta manera que se vuelva a autorregular las predicciones. Y bueno, ya como final del proyecto, después de la puesta en marcha en las instalaciones del propio cliente, éramos capaces de ver, como veíamos en las diapositivas anteriores, esta evolución de nuestra predicción, ir comparándola con lo que realmente estaba consumiendo para ver este modelo de predicción que se continuaba ajustando continuamente a las necesidades. Además de mostrar por pantalla, como comentamos, estas recomendaciones de bombeo de cada una de las bombas, si había que arrancarla o pararla en cualquiera de estas situaciones, y como ampliaciones a futuras del proyecto, después de que el sistema sea estable y se estudie, los siguientes pasos serían ampliar el proyecto al resto de estaciones con sus adaptaciones necesarias o identificar nuevos casos de uso para seguir creciendo y mejorando el propio sistema, ¿no? Y ya como final, resultados del proyecto, ¿no? Que al final es lo que interesa bueno, normalmente es el objetivo del proyecto. En este caso conseguimos resultados muy buenos, que puede reducir hasta incluso un 70% de los arranques de bombas diarios, además de mejorar lógicamente, ¿no?, la toma de decisiones de los operarios en algún caso en que sus programas de forma automática que están regulando las estaciones, el operario tenga que tomar alguna decisión, pues bueno, con estas predicciones de consumo de agua, mejora muchísimo esta capacidad de reacción de los operarios. Es un poco el resultado final de todo el proyecto y con esto ya llegamos
al final de la presentación. Os dejo mi contacto por si tenéis cualquier duda. Y con esto tendremos ya terminado el webinar de Machine Learning. No sé si alguno de vosotros tiene ya a partir de ahora cualquier duda, queréis comentar cualquier punto. Queréis, podéis, bueno, como comentaba, creo que estáis todos silenciados, podéis levantar la mano y os damos paso para que podáis comentar o preguntar directamente desde el chat, si queréis, como prefiráis. Sé que en este momento nadie se anima. No sé si queréis comentar cualquier punto. Nadie tiene dudas. Bien, y si no, si os parece, lo podemos dejar por aquí. Y igualmente, si tenéis cualquier... Bueno, parece que Laura está aquí. A ver. Laura, ¿puedes desmutearte? Creo que ya puedes. Buenas a todos. Hola, A ver, Laura. ¿qué tal? Me Muy consta bien. que en algunas ocasiones estos sistemas de Machine Learning funcionan bien, puesto que calculan como una media móvil de las últimas horas, entonces generalmente suelen funcionar muy bien, salvo que haya algún evento que sea muy diferente, ¿vale? En sistemas eléctricos, por ejemplo, sucede con los partidos de fútbol, que luego en el momento, por ejemplo, ya lo diré, del descanso, todo el mundo nos levantamos a abrir la nevera, entiendo que a ir al baño para el caso del agua, etcétera, etcétera. ¿Os ha sucedido alguno de estos eventos y habéis visto cómo se ha comportado el algoritmo ante estas situaciones? Justamente lo que os comentaba, a ver, vuelvo hacia atrás, si no os importa, hasta aquí, bueno, no sé muy bien en qué diapositiva mostrarlo, aquí. Ahí, sí. Aquí es lo que comentamos justamente, aquí lo que nos pasó es un caso muy similar al que nos comentas, ¿no? Dependiendo de estas variaciones de consumo de agua, ya sea un partido de fútbol, luego viene la temporada de verano, ¿no? Que se empiezan a llenar las piscinas, aumenta muchísimo el consumo de agua y similar, ¿no? Este caso es justamente el que nos pasó en las primeras fases del proyecto. Cuando estábamos entrenando el proyecto, lo que nos dimos cuenta era que a lo mejor entrenamos con, como comentamos, ¿no? Un 80% de los datos frente al 20% de validación. Entonces, en un primer momento parecía, o los resultados eran muy buenos, la precisión era bastante acertada. Pasa que cuando íbamos bajando las franjas temporales, a como veíamos, claro, realmente queríamos predecir las siguientes horas para adaptarnos, ¿no? A lo mejor entrenábamos con los meses de diciembre, con el mes de diciembre, y validábamos en enero, era correcto, pero luego cuando el sistema iba evolucionando, seguíamos viendo los resultados de nuestro modelo. Por ejemplo, luego lo volvíamos a simular en el mes de febrero y veíamos que estos resultados de la predicción ya no eran tan buenos como el algoritmo recién entrenado, ¿no? Por esto justamente que comentas, ya sea por un partido de fútbol, haya habido más lluvias, que haya hecho más calor, más frío, etcétera, ¿no? Entonces, justamente por lo que nos decantamos de intentar ser capaces de que el algoritmo se reentrenase él de forma automáticamente. Es decir, cuando él detecta que esta predicción se está yendo o desviando del consumo real, lo que hacemos es en ese momento reentrenamos el modelo de forma automática para que se vuelva a adaptar a estas necesidades y así poder recomendar o ser muy rápidos adaptando estas recomendaciones de bombeo de nuevo. No sé si con esto, Laura, te resuelvo un poco la duda. Sí, con eso me la resuelves, ningún problema. Lo estáis reentrenando entonces constantemente, ¿no? Eso es. Cada vez Sí, en cuanto hay algún tipo de anomalía se reentrena. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna inquietud o quiere que comentemos cualquier... Vale, aquí se también. Vale, creo que ya puedes desmutearte, Sergio. No estás silenciado. No sé si puedes quitarte el... Deberías tener ya permiso, Sergio. No sé si...
¿Te permite ya, Sergio, desactivarte? Vale, ok, disculpa, igual hay algún tema que no está dejando. Te puedes escribir por ahí la pregunta y te respondo por aquí. Vale, gracias. Vamos a ver un momento, dejamos que escriba. Vale, sí. En este caso, lo que hacemos, bueno, sería en esta pantalla donde mostrábamos las paneles de encendido o apagado. En este caso lo que hacemos es recomendar, es decir, el sistema nos devuelve un resultado, el algoritmo final, ¿no? Primero pasa el modelo, luego todo el algoritmo con la lógica o la inteligencia que le dotamos al sistema. Finalmente lo que hacemos es recomendar. Aquí nosotros, tanto en este proyecto como en el resto de proyectos que estamos participando, todo lo que sea automatizar o enviarle una orden directamente al sistema o a cualquier dispositivo o máquina, lo que recomendamos en un primer momento siempre es recomendar. Es decir, que haya un usuario el que sea... Sí, que tome la última decisión al final. Eso es. ¿Por qué hacemos esto? Es decir, normalmente el algoritmo necesita también lo que se llama madurez. Es decir, puede ser que un algoritmo esté funcionando correctamente durante un mes y a los pocos meses veamos que se puede desviar un poco de la realidad o haya habido cambios en el sistema que no haya tenido en cuenta o no se puede adaptar correctamente. Entonces, lo que sí que recomendamos es, durante un tiempo, una ventana temporal bastante amplia, que siempre sea de forma manual, es decir, que el sistema recomiende y sea el usuario final, el operario, quien actúe sobre el sistema. A futuro, es decir, realmente lo que es automatizar, bajar la orden, por ejemplo, en este caso estamos hablando ya de un Smart Scalar, un WinCOA que tiene control sobre los dispositivos, es habilitarle la opción a que directamente se haga, ¿no? Es a golpe de clic que decimos, ¿no? Es sencillo. Lo que pasa que sí que es verdad que hasta que no adquiera más madurez o esté mucho más testeado, lo que recomendamos siempre es que sea el operador quien realice esta última acción. No, en este caso la dábamos con ventanas mucho más cortas. Es decir, lo que hacemos es predecir las siguientes 6 horas para pero cada analizar. 15 minutos, sí, pero cada 15 minutos estamos indicando cuáles serían las bombas para abrir o cerrar. Lo que pasa es que cada 15 minutos tenemos en cuenta la previsión de las siguientes 6 horas de consumo de agua. Esto, bueno, realmente en este proyecto era configurable, realmente se puede ajustar dependiendo ya de la precisión que se requiera, 15 minutos, media hora, cada hora, esta recomendación de bombeo. Lógicamente, cuanto menor es la ventana temporal, más capacidad de reacción tiene el sistema, ¿no? Pero como comentamos, realmente son 6 horas de predicción para tener en cuenta la evolución del tanque, ¿no? Para saber en esas 6 horas el tanque si va a vaciarse, va a desbordar y demás, pero realmente nosotros cada 15 minutos el sistema va a adaptarse a las nuevas necesidades. Nada, a ti. Vale, no sé si hay alguien más con alguna duda. Vamos un poco. Aquí, bueno, es que tener en cuenta eso, ¿no? Cada proyecto al final es un mundo, cada cliente tiene sus necesidades y lógicamente esto se va adaptando. Pero sí, nuestra recomendación siempre, todo lo que sea machine learning o inteligencia artificial y demás que haya que actuar sobre máquinas, en un primer momento, una fase más temprana del proyecto, siempre recomendamos que sea de manera manual el actuar sobre estos equipos. Vale, pues damos unos minutos a ver si a alguien le surge alguna duda más o quiere comentar cualquier tema. Yo creo que no, estamos ya, bueno, la convocatoria era hasta -4, justo ya en tiempo. Vale, pues si os parece lo dejamos por aquí, lo comentado, si tenéis cualquier duda o que queréis que comentemos algún detalle con mayor tiempo, no dudéis, bueno, contactar con nosotros, estamos a vuestra disposición y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos.